Jesús, mi mejor amigo. Jesús, mi fuente de inspiración. Jesús, el que me conoce. Jesús, el que me ama sin importar mi condición. Él murió, pero la historia no termina con ese suceso. Resucitó y nos dio salvación. Nos dio el regalo más grande. En esta semana recordamos su sacrificio. Millones de personas celebramos que Él vive. Él vive para siempre. Gracias, Jesús. Te amo, Jesús. Sí. Aleluya. Gloria al Señor. Qué bueno. Bueno, no sé si está bueno o no. No, si no está bueno, di no, amén. No seas hipócrita. No trates de escabullirte, de esconderte en medio de una multitud. Porque sabes, cuando lleguemos allí, no te vas a poder esconder y pasar inadvertido, porque vamos a pasar uno a uno. No te vas a poder excusar en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos, en tu pastor, en tu pastora, en tu familia, no. Vas a pasar tú uno a uno. Por lo tanto, no te escudes. Si es no, di que no. Si es sí, di que sí. Amén. Pero yo estoy contento en esta mañana. Sí. Además está lloviendo. ¿Saben que hoy en muchos sitios no pueden sacar la idolatría a la calle? La tienen guardada, es lo mismo, o sea, que al final es lo mismo prácticamente. Pero oramos también por esas cosas, ¿no? Que llueva en estos días, ¿no? No somos malos, no queremos lo peor ni lo malo para nadie, simplemente creemos que la idolatría es algo que es contrario a Dios. Es algo por lo cual las naciones y las vidas de las personas no pueden ser alcanzadas en plenitud por la causa de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a hacer algo en esta mañana, ¿les parece? Yo es que les veo fríos, no sé si fríos o calientes. Vamos a ponernos en pie, ¿sí? Vamos a, ¿cómo le dicen los jóvenes? ¿Un rompehielos? ¿El rompehielos? ¿Sí? Vale. Ponte de pie, no tengas miedo, a no ser que tengas algún problema físico. Ponte de pie. Había hace tiempo una alabanza, solíamos cantar en la iglesia, no la vamos a cantar, no les voy a poner a los chicos en un compromiso, solamente los estribillos, ¿no? Y esa alabanza decía, si alguien te pregunta ¿cómo estás? Tú le decías, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿No? ¿Saben? ¿No la conocen? Si alguien te pregunta ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Si alguien te pregunta ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y ahora todos decían, bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Bendecido, bendecido. Vale, bien. Lo estamos pillando. Es sencillo, ¿no? No tiene mucha complejidad de letra, no hay coro, no hay estrofa, no hay coda, no hay nada de eso. Es muy sencillo, ¿vale? Pero vamos a ir un poquito más allá. ¿Les parece? Ya conocemos la dinámica. Si alguien te pregunta, yo quiero que le mires a la persona que está a tu lado, detrás, delante, le digas, si alguien te pregunta ¿cómo está? ¿Cómo estás? Bueno, pues tú le contestes, ¿no? Ahora, decíamos, vamos a ir un poquito más allá. Y cuando decimos lo de bendecido, bendecido, vamos a cambiar. Dice la palabra de Dios que si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Amén? ¿Sí? Los niños no tienen problema. Yo esto lo hice con los niños y los niños no tenían ningún problema. Y luego cada vez que me veían me lo recordaban. Entonces, en vez de hacer así, bendecido, bendecido, hacelo. A ver la libertad, hermanos. Sí. Vamos, un intento. 1, 2 y 3. Si alguien te pregunta ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Si alguien te pregunta ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Amén. Amén.
¡Aleluya! Os han grabado, lo tengo que decir, estáis grabados. No, no te sientes, no te sientes. No te sientes. No te sientes. ¿Cuántos han traído su Biblia en esta mañana? ¿Cuántos han traído su Biblia? No la veo, no la veo. 1, 2, 3, 4, 5. Alguno levanta el móvil, pero ten la Biblia encendida. No levantes el móvil con el WhatsApp, no. Ten la Biblia encendida en tu móvil, ¿amén? ¿Sí? Repitan conmigo, esta es la palabra del Dios viviente. Esta es la verdad absoluta de Dios. Es indiscutible, incuestionable. Declaro que yo soy lo que la palabra de Dios dice que yo soy. Declaro que yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que yo puedo hacer. Declaro que yo tengo lo que la palabra de Dios dice que yo tengo. Hoy mi espíritu será entrenado, renovado, transformado y conectado a mi destino y a mi propósito. Declaro que después de escuchar la palabra de Dios, no seré igual. En el todopoderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén. Aleluya. Dáselo fuerte. Ahora sí te puedes sentar. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Esta mañana, hace ya tiempo hay una inquietud en la iglesia. No sé cuántos han seguido el Congreso, han estado en el Congreso en Gandía, Congreso de las Asambleas de Dios. El lema decía, hazlo de nuevo. Hazlo de nuevo. ¿Qué quiere decir? Vuelve a hacer lo que ya hiciste antes. ¿Por qué? En muchas ocasiones nos estamos dando cuenta, en la iglesia en general, no solamente aquí, en Bilbao, sino en otras ciudades en España, que hay como una desconexión. Hay una desconexión con las nuevas generaciones. Y digo nuevas generaciones pensando en los jóvenes, pero digo nuevas generaciones con esas nuevas personas que llegan a los pies de Cristo, los nuevos creyentes que abrazan la fe que nosotros profesamos, ¿sí? Y hay como una desconexión en cuanto a lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de Cristo, de lo que la palabra de Dios nos enseña acerca del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Muchas veces en las iglesias hablamos acerca de lo maravilloso que es Dios, de que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que sana, un Dios que liberta, un Dios que prospera, un Dios que salva, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vemos que a veces hay un problema de desconexión por cuanto esas señales no aparecen, no se ven. Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces el Espíritu Santo de Dios es algo muy necesario para nosotros, es muy necesario para un creyente. Digo creyente, no digo aquí alguien que no es creyente, digo para un creyente es algo muy necesario para poder hacer la obra de Dios. Estaba acordándome de cómo comenzó el avivamiento en Argentina. ¿Sabes? Ustedes han escuchado acerca de avivamientos. El avivamiento, ahí tenemos a nuestro hermano Tito, nuestra hermana Betty, argentinos, aleluya. ¿Cómo comenzó? Y podemos pensar que en un momento dado a alguien levantó, tocó, ungió a personas como podrían ser Carlos Anacondia, ¿sí? ¿Han oído hablar de Carlos Anacondia? Yo recibí el bautismo del Espíritu Santo en un culto en Barcelona con Carlos Anacondia, estuve en campañas, he visitado campañas y he visto tal, pero no, realmente no comienza por él, aunque él fue uno de los que estuvieron allí y otros muchos, Freyson y otros muchos, pero la realidad es que no comienza de esa forma, en una campaña, en un culto, no, fue en una reunión de oración, un grupo de personas, jóvenes, concretamente, bueno, había de todo, había algunos jóvenes y había gente, y de repente, ¿saben cómo comenzó el avivamiento? Esto es alucinante.
con unos golpes encima de la mesa. Estaban haciendo una reunión, tenían una reunión de oración. Y estaban orando. Y de repente Dios a una persona, a una mujer concretamente, le da, vamos a decir, le pone un pensamiento en su mente. Golpea la mesa. Madre que está loca, ¿qué haces? Golpea la mesa. Y ella, sin pensarlo, porque obedecer al Espíritu Santo tiene que ser al instante, hizo. No era una sesión de espiritismo. Y de repente, allí empezaron a hablar lenguas. Y de ese lugar empezó a mover en la Argentina, que llegó a muchos lugares, pero sobre todo en la Argentina. ¿Por qué? Porque alguien estuvo deseoso, tenía deseo, tenía anhelo de ver la gloria de Dios, de creer lo que la palabra de Dios dice acerca del Espíritu Santo de Dios. Ya en el año 1904 también gente que estaba en 1902 en una universidad en el sur de los Estados Unidos, un grupo, Agnes, no recuerdo el apellido, una tal Agnes, reciben el bautismo del Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas cuando era algo impensable. En Los Ángeles, en la calle Azusa, 3/4 de lo mismo. Dios se derrama cuando hay corazones sedientos, hambrientos de Él, de su palabra y de su Espíritu Santo de Dios, porque Dios no cambia. Él es lo mismo. Entonces nosotros creemos que Dios puede hacer lo que hizo antes, lo puede hacer hoy. Dios sigue sanando, ¿sí? Yo tengo la experiencia, Dios me sanó de una trombosis en mi brazo. Este brazo estaba así. Dios me sanó. He visto cómo Dios ha liberado a personas de complejos, de ataduras terribles. Hemos visto cómo Dios ha sanado, ha liberado, cómo Dios ha bautizado con el Espíritu Santo, transformando vidas que son de lo peor. Y ahora de repente, ¡wow! Es increíble, son como niños. El otro día me llegaba un testimonio de la prisión. Estén orando por la prisión, hay oportunidad de entrar. Ya estamos en ello. Y ya estamos entrando concretamente. Contaba un testimonio de una persona, bueno, se lo voy a enviar al grupo, me ha llegado, es que lo perdí, pero ya lo he recuperado hoy otra vez, se lo voy a enviar para que escuchen lo que Dios está haciendo, aún dentro de la prisión, cuando hay alguien que tiene hambre y sed de Dios. ¿Tienes hambre y sed de Dios? ¿Sí? No sé, quiero leer un texto solamente porque me da paso a lo que queremos compartir rápidamente en esta mañana. Hechos 2, capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Estaban todos juntos y unánimes, juntos y unánimes. Todos sabemos que el Espíritu Santo ha venido trabajando en nuestras vidas, ¿verdad? Pacientemente y efectivamente desde el día que nosotros nos convertimos. Dios comenzó una obra y Él pacientemente ahí está, trabajando, moldeándonos, cambiando. O sea, al principio, cuando nosotros nos convertimos, Él empieza a trabajar, empieza a convencernos, empieza a su obra, ¿verdad? Como decíamos, paciente y efectivamente, ¿verdad? Y Él comienza a convencernos de la realidad y la gravedad de nuestro pecado. Entonces, a partir de ahí, somos conscientes de la verdadera realidad, de la dimensión de lo que implica seguir a Cristo o no seguir a Cristo. Porque había dudas. Cuando nos predicaron el Evangelio, de repente, seguir a Cristo, no seguir a Cristo, obedecer a Cristo o no obedecer a Cristo. Por lo tanto, si no le sigo, juicio, si le sigo, salvación. ¿Recuerdan? Yo pasé por eso. No me costó mucho, la verdad, porque Dios me tocó y no me costó mucho, pero ese es el dilema que muchas veces tenemos cuando venimos al Señor. El Espíritu Santo es quien produce un nuevo nacimiento en todo aquel que le acepta como Señor y Salvador, que recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces entra en una persona y comienza un cambio, digamos, radical. Ahí veo algunos hermanos, los cuales de un día para otro cambiaron radicalmente, ¿verdad? De un día para otro, de un día
para otro. Entonces empiezan a cambiar sus pensamientos, la forma de hablar, y comienza Cristo, por medio de su Espíritu Santo, a manifestarse en sus vidas de una forma increíble, poderosa, maravillosa. Amén. Jesús lo dijo ahí en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, ¿verdad? Cuando con ese, vamos a decir, principal, con Nicodemo, le dijo, mira, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, la realidad es cambiar de reino, cambiar de reino. Estábamos en el reino de las tinieblas, pasamos al reino de Dios. Nuestro cuerpo de carne, a partir de ese momento que aceptamos a Cristo, se constituye templo del Espíritu Santo. ¿O ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? Le decía Pablo a los Corintios. ¿O ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? Morada de Dios, morada del Espíritu Santo. Así que tú y yo, desde que aceptamos, somos templo del Espíritu Santo de Dios. Todo creyente, aunque sea débil, aunque sea imperfecto, o como tú lo puedas ver, ¿verdad? O la falta de madurez que pueda tener en su vida, ¿verdad? En cuanto a la vida cristiana, hay que decir que lo tenemos los que estamos aquí, a pesar de que no seamos muy maduros, a pesar de que no seamos muy conocedores, a pesar de que a veces tengamos debilidades. La realidad es que tenemos a nuestra disposición todo el poder de forma decisiva, en forma de asistencia del Espíritu Santo para poder llevar adelante, para poder lograr los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas, porque no lo vamos a poder hacer de otra forma. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios para cumplir, para llegar a ver el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Voy a cambiar esto porque me cuesta leer. Ahí así. Gracias. Porque el Espíritu Santo de Dios mora en una persona, en un creyente, es que de repente empiezan a suceder diversas obras y manifestaciones. Y yo quiero decir algo, toda la obra del Espíritu Santo es una obra sobrenatural. Una obra sobrenatural que que la carne, que tú y yo no podemos imitar. Que tú y yo no podemos imitarlas o simplemente reproducirlas de una forma como una imitación. No. Y quiero referir rápidamente algunas extraordinarias obras del Espíritu Santo que están disponibles para los creyentes, para ti y para mí. Amén. Dice en Juan capítulo 14, versículo 16, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, hay una disposición, ser consolados. Como los discípulos fueron consolados, nosotros seremos consolados. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de ser defendidos, de ser ayudados, de ser animados en su presencia. También el Espíritu Santo dice que fortalece nuestro hombre interior, para ser fortalecidos en el hombre interior, dice en Efesios capítulo 3. Y aquí vemos un milagro sobrenatural que ocurre en el mundo interior de una persona, no en el mundo exterior. Porque, lo tengo que decir, lo siento hermano, hermana, si te ves feo, bueno, Dios puede cambiarlo. Pero estamos hablando del hombre interior. Sí. No, digo esto, sí. Porque algunos quieren que Dios le... Recuerdo que había un pastor que decía que había una pastora que era fea. Pero fea, decía, él lo decía yo, fea, pero fea. Pero ¿qué pasaba? Que cuando predicaba, la gloria bendita. Se les hacía la boca agua a todos los... No sé. Ahora, fortalecidos en el hombre interior. Y eso es un milagro que ocurre en el interior de una persona cuando quizás estás abatido, estás debilitado, estás agobiado, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo nos fortalece para recibir también un profundo proceso de transformación. Somos transformados, dice la palabra de Dios, de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, recibir un proceso de transformación. Amén. O sea, la persona cuando mira a Cristo, cuando pone sus ojos en Cristo, cuando tiene su mirada en Él, o sea, va pasando del dominio del pecado al dominio del Espíritu Santo. Y ahí entra en una etapa de libertad, en una etapa de crecimiento, de progreso espiritual, de madurez, porque esa es la meta. La madurez espiritual. Para eso necesitamos al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo también nos asiste, nos ayuda para obedecer la verdad. Habiendo purificado vuestras almas por obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, decía el apóstol Pedro. También da poder para vencer los apetitos de la carne.
Y esto no es cuando vas a la sidrería a comer chuletón. No, los apetitos de la carne, las emociones, las pasiones a veces desordenadas que vienen a nuestra vida, esas que nos llevan por la calle de la amargura, como dicen algunos, esas que no somos capaces de vencer, que una y otra vez me hacen tropezar, me hacen caer. Por lo tanto, nos da poder para vencer los apetitos de la carne. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Viviréis. También nos dice, nos ayuda a andar en el Espíritu, a conducirnos en el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, decía Pablo a los Gálatas. O sea, el Espíritu Santo está a nuestro servicio y nos ayuda en todas estas situaciones. También es guía a los hijos de Dios, a los creyentes. Pero cuando venga el Espíritu Santo, dijo Jesús, Él convencerá, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Él es el verdadero GPS. ¿Sí? El verdadero GPS. Yo una vez me perdí con Daniel y con Lidia, con los pastores. Salimos de Villalba a Madrid. Y digo, bueno, volvemos por donde tal. No, yo sé una tal. Y el GPS pues se volvió, no sé si loco o qué pasó. Y nos metió por la montaña, nos llevó para la sierra. Acabamos en Segovia, en medio de tierra de nadie. Yo le daba el GPS, no sabía, digo, yo sé que es por aquí, porque tal, pero no, imposible. Tuvimos que parar, reconfigurar y el GPS nos llevó de vuelta a casa. Pero el verdadero GPS es el Espíritu Santo, porque Él nos va a guiar a toda la verdad. Él lo sabe todo, Él nos avisa de cada detalle. O sea, no hay nada que Dios, por medio de su Espíritu Santo, no conozca en ti. No hay nada que Él no pueda resolver. ¿Amén? Siempre de acuerdo a su voluntad. No a la tuya, no a su voluntad. Amén. Se vive en santidad. Podemos vivir en santidad por medio del Espíritu. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Para impartir la enseñanza, para impartir, lo que enseña el Espíritu. Sí, ¿cómo vamos a dar? ¿Cómo vamos a hablar? ¿Cómo vamos a predicar? ¿Cómo vamos a hablar a otros acerca de Cristo? Pues el Espíritu Santo nos enseña cómo impartir lo que Dios nos ha dado. Y esto es algo importante porque muchas veces tenemos en nosotros presencia de Dios, tenemos dones, tenemos talentos, aún dones y talentos espirituales, y están ahí ocultos, están parados. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo ponerlos. Necesitamos vivir en la libertad, dejar que el Espíritu Santo esté en nosotros y Él nos va a enseñar cómo impartir. Dice 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. También necesitamos el Espíritu Santo y está a nuestra disposición para manifestar el vivir su abundante fruto de justicia. Mas el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Pues los frutos del Espíritu se van a manifestar en nosotros cuando estemos llenos del Espíritu de Dios. Amén. Para recibir revelación de Dios. Revelar no es velar. Cuando es algo velado es algo que está oculto. Revelar es volver a abrir, enseñarnos lo que está oculto, lo que desconocemos. Para eso también, para recibir revelación. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo también para hablar en lenguas, para profetizar y para activar otros dones que Dios da a la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, ahí en Hechos 19, hablaban lenguas y profetizaban. Esa es una de las consecuencias, de los beneficios del Espíritu Santo a nuestro servicio. Gloria al Señor. También nos capacita de una forma sobrenatural, cosa que de otra manera nosotros no podríamos hacer. Y es para todos también. Amén. También para los que estamos hoy, en esta mañana, en este lugar. ¿Sabes que por medio del Espíritu Santo sanaban enfermos? ¿Sanaban enfermos? Porque Dios dio dones de sanidades, dice, por el mismo Espíritu. Dones de sanidades por el mismo Espíritu. Necesitamos el Espíritu Santo. ¿Sabes que a veces la medicina, confiamos en la medicina, ¿sí? Confiamos en los médicos, gracias a Dios, y encima nos cobran poco. Bueno, siempre cobran, ¿no? Pero a veces la medicina no llega.
Y Dios sana. Y Dios sana. Y Dios da dones a la iglesia para orar. Dones de sanidades, para hablar milagros, dice en Hebreos capítulo 2, 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Dios hace como quiere, con quien quiere, cuando quiere y porque Él quiere, porque Él es soberano. Amén. Obrar milagros, para orar en el Espíritu, porque dice que oraban orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Dice también en Romanos 8, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. También para experimentar la llenura y el gozo del Espíritu Santo. Algunos son cristianos que dicen que están llenos del Espíritu Santo, pero tienen el gozo. ¿Qué gozo, hermano? Un gozo, vamos, tengo un gozo que me derrito. Aleluya. Los discípulos estaban llenos del gozo del Espíritu Santo. ¿Sabes? La plenitud del Espíritu Santo es diferente o en cierta manera diferente a la habitación íntima del Espíritu Santo. Porque estamos hablando de siendo continuamente llenos del Espíritu Santo. No es que una vez te llenaste y ya está, ¿verdad? Y de repente ahí está. Aguas estancadas, no, tienen que ser constantemente llenándonos, transformándonos, experimentando la llenura continuamente. Amén. Estas son las condiciones, decíamos, para que están a nuestro servicio, al servicio del creyente, que nos asisten de forma poderosa cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios, cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo de Dios. Pero también hay condiciones para que se produzcan manifestaciones del Espíritu Santo de Dios en el creyente. Estamos hablando de condiciones. Vamos a leer ahí en Juan, capítulo 7. Juan 7, versículo 37 al 39. Amén. Aleluya. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. En base a esto, palabras de Jesús, hay 3 condiciones que yo quiero tocar en esta mañana rápidamente. Para, como decíamos, que se produzcan manifestaciones del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuántos anhelan que Dios se mueva en ellos? ¿Sí? ¿Te gustaría orar por los enfermos y que los enfermos sanen? ¿Te gustaría profetizar, traer mensajes del cielo a la tierra? ¿Te gustaría revelar condiciones, no por cotilleo, sino para que Dios saque a la luz lo oculto? Dios nos dé gracia. ¿Te gustaría tener visiones de Dios? Visiones de Dios, no porque te fuiste a la cama y cenaste garbanzos y estás... No, visiones de Dios, ¿verdad? Revelaciones de Dios en forma de sueños, en forma de visiones. ¿Te gustaría? A mí me gustaría ser usado por Dios, ¿sí? Y quiero y no anhelo. Y lo primero que acabamos de leer aquí, dice, el que cree, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El primer requisito, la primera condición es tener sed. Tener sed es el principio de todo crecimiento y de todo desarrollo espiritual. ¿Entiende lo que es tener sed? Yo voy a beber agua. Antes de poder ser llenos, tenemos que tener sed. Tenemos que tener sed. Quien tiene sed, ¿verdad? O sea, la satisface bebiendo. ¿Qué haces cuando tienes sed? Bebes agua y te quedas... Yo no sé qué tiene el agua porque es H2O y poco más, pero tiene una capacidad de dejarte pleno, lleno. Entonces, quien tiene sed la satisface tomando agua, en este caso, o otro líquido. Jesús llama a todos los sedientos, antes de sentir algo, es verse en una gran necesidad espiritual. Antes de que tú puedas experimentar, o sentir algo, ¿verdad? Es reconocer que hay una necesidad espiritual, no una necesidad cualquiera, sino una gran necesidad. Seguros de que Cristo tiene mucho más que decir, que decidir y que tenemos que querer
decidir querer más de Él. No tenemos que orar para ser llenos del Espíritu. Tenemos que tener primero sed. Primero sed. A veces hay hermanos, hermanas que vienen, pastor, ore por mi hijo. Allí a veces me dicen en mi país o aquí en casa, que es un poco golfete, que tal, que no entra en el camino y una y otra vez la está liando, o no, que está en la cárcel, y ore por él. Vale, ¿es salvo? No, pero ore por él. No, vamos a orar por salvación primero. Lo que necesita es salvo, necesita tener un encuentro personal con Cristo, no que lo saque de la cárcel, no que lo libere de las drogas. Esa será la consecuencia, ¿sí? Entonces, oremos primeramente, ¿verdad? Por sed, y después seremos llenos. Pidámosles, desesperémonos, ¿verdad? Por Dios, sed de la presencia de Dios, más de Dios en nuestra vida. A partir de ahí, ese es el primer requisito, tener sed. Porque esta sed nos va a llevar a clamar a Dios en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier condición, cuando vas en el coche, cuando vas hablando, cuando estás nadando en la piscina, cuando vas a la escuela, cuando estás en el trabajo, donde sea, cualquier momento, cualquier excusa será buena para buscar el rostro de Dios, para enfocarnos en Él, para edificarnos en Él, para que dediquemos nuestra atención a Él y buscando su rostro. Cualquier momento. ¿Quién va a experimentar el poderoso mover del Espíritu Santo de Dios en su vida interior? Solo los que tengan sed de Dios. ¿Recuerdan la familia de Cornelio? Cornelio el romano, ¿sí? Solo los que tengan sed de Dios van a satisfacer, ¿verdad? Y experimentar el poderoso mover del Espíritu Santo en su vida. Primera condición, tener sed. La segunda, fe. Quien tenga sed, venga a mí, venga a mí. La segunda condición es fe, creer. Ahora, pregunto, ¿cómo es el Cristo en quien tú crees? ¿En qué tipo de Cristo crees? ¿El Jesús que estuvo haciendo bienes en la tierra, caminando por los caminos y las ciudades, los pueblos de Galilea? ¿Aquel que hizo muchísimos milagros? En ese Cristo, a lo mejor crees en el Cristo que es bueno, compasivo, amoroso, que es tranquilo, pausado. A lo mejor crees en el Cristo que se juntaba con las prostitutas, con los maleantes, con los publicanos. ¿En qué tipo de Cristo crees? Mira, todos, si los sumásemos estos tipos de Cristo, no nos acercan a la verdadera esencia de lo que es Cristo. No nos acercan ni por un momento a lo que es la verdadera esencia de nuestro Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si nos quedamos ahí, con el Cristo compasivo, con el Cristo de los milagros, nos quedamos con el Cristo que hacía bienes, que se sentaba con las prostitutas y los publicanos, nos estamos perdiendo mucho. El otro día hablábamos con alguien y decíamos, se están perdiendo, porque yo soy de los que piensan, y ahora sí hago aquí un paréntesis, soy de los que piensan que el Espíritu Santo de Dios es para toda la iglesia, es para todos los que creen, para todos los que abrazan la ley, la fe que nosotros profesamos, ¿sí? Y a veces me pregunto por qué unos se bautizan y otros no, por qué unos son llenos del Espíritu Santo y por qué otros no, por qué unos hablan en lenguas y por qué otros no. Y la realidad es que se quedan con lo que están conociendo, con lo que están visto, con lo que ellos interpretan. ¿Sabes? Que algunos tienen la imagen, mira, estamos celebrando la Pascua y en este país nuestro, ¿no? Vemos como la idolatría hace mella y a veces tenemos la imagen de un Cristo flacucho, ahí que nos lo pintan ahí, que es patético realmente, las imágenes que salen que asustan, dan miedo, a mí me da miedo, de verdad. ¿Qué imagen tenemos? ¿Qué imagen tenemos? No nos quedemos con una imagen condicionada a nuestra cultura, a lo que nosotros pensamos, aún lo que dice, porque nos estamos perdiendo mucho de la verdadera esencia de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios. No es nada suficiente, nada de eso revela la totalidad de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que el Espíritu vendría sobre la iglesia y en cada creyente. ¿Cuándo? Cuando Cristo haya sido glorificado. Evangelio de Juan, capítulo 7, porque Jesús aún no había sido glorificado. Él les hablaba del Espíritu que habían de recibir aquellos que creían en Él. Por lo tanto, ellos le conocían, ellos le veían.
habían visto lo que hacía, pero se estaban perdiendo algo. Es más, no era suficiente para hacer aquello que Dios les había demandado. Dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahí estaba el apóstol Pedro hablando en el capítulo 2 de Hechos acerca del cumplimiento profético, acerca del Espíritu Santo. Si tú ahora te paras un momento y honestamente miras a tu interior, no que te das la vuelta a los ojos, sino que miras a tu interior, te examinas, ¿no? Te auscultas, como hacen los médicos, te auscultas y puedes percibir el mover del Espíritu Santo en tu vida. Puedes percibir el mover del Espíritu Santo de Dios moviéndose, la presencia de Dios en tu vida. Yo puedo decir que sí. Yo puedo decir que sí. Pero a veces creo que me falta más. Entonces le digo, Señor, dame sed, sed, sed. Estamos hablando de fe. La segunda condición es fe, creerle, venir a Cristo, creer en el Cristo que ha sido glorificado. Amén. Y la tercera condición, rendición. Rendición. Venga a mí y beba. O sea, es una rendición total de nuestra vida. No hay otra forma, iglesia. No hay otra forma, hermanos. Una rendición total de nuestra iglesia. Dios no escatimó a su Hijo. No tuvo ninguna reserva alguna al entregarlo. Lo dio completamente. No nos dijo, no solamente un poquito. No, lo dio completamente. Y Él nos dio su ejemplo. Así como nosotros debemos de entregarnos, como Él le entregó, nosotros debemos de entregarnos completamente y definitivamente a Él. No podemos escatimar, no podemos entregarle una parte de nuestro corazón y dejar otra parte sin entregarle. No podemos entregarle el salón, la cocina y el cuarto de estar, pero mi habitación, el baño y la sala de la plancha, esas son mías, ahí no entra, Señor. No, el Señor quiere todo, todo tu corazón. Por lo tanto, una rendición completa. Dios no escatimó nada. La vida no puede tener dos conductores, dos choferes, ¿sí? ¿Te imaginas? Hace unos días vi en el programa del hormiguero. ¿Saben cuál es el hormiguero? ¿Sí? Y subieron a un coche, era un piloto, y lo subieron con un coche con dos volantes. Están locos esa gente, hacen cosas más raras, tonterías, ¿no? Tirar un coche desde arriba, cosas. Un coche con dos volantes era ingobernable. Un coche ingobernable. Pues a veces nosotros creemos guiar nuestra vida, pero que el Señor se sienta aquí a nuestro lado y también guíe. No, solo tiene que haber un conductor. Dos conductores no puede haber. Cuando tú tomas el control, el Espíritu Santo suelta el volante. Porque esto es ingobernable, te vas a estrellar. Te vas a estrellar. A veces nuestro hermano Jersey me dice, bueno, has dejado los ángeles por detrás. ¿Eh? Los ángeles se bajan en el camino. Sí, los tuyos también se bajan a veces. No te rías. No te rías. O sea, cuando nosotros tomamos el control, el Espíritu Santo suelta el volante. Y dice, eres tú, Él es Señor, Él es caballero. Amén. O sea, ¿por qué? Porque Él no comparte, lo divino con lo humano, con lo inmundo. Él es santo. Él es santo. Y si tú tomas el control, y si no hay una rendición absoluta, si hay vanidad, si hay orgullo, si hay soberbia, si hay desobediencia, pues Él suelta el volante. Rendición total. Cuando nosotros agarramos el volante de nuestra vida, Él lo deja. Aunque siga en el auto, aunque siga sentado de copiloto, aunque siga ahí en nuestra vida, sin embargo, no se manifiesta. Y esta creo que yo que es la clave, la rendición total. Porque Cristo puede venir y Cristo está. Por medio de su Espíritu Santo nos acompaña y está con nosotros. Pero ¿qué ocurre? Que aunque está aquí, Él no se manifiesta, porque Él no tiene el control absoluto. Amén. Y eso es muy triste, porque nos encontramos intentando, luchando solos, y decimos, ¿por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no me da la gracia para enfrentar los problemas y salir victorioso? Porque una y otra vez vuelvo a tropezar, vuelvo a caer. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Sabes? No puede haber una consagración a Dios
Una consagración genuina sin la cruz. Sin la cruz. No puede haber una consagración, una rendición genuina sin una crucifixión. ¿Por qué? Porque la naturaleza nuestra, la naturaleza carnal no crucificada, rehúsa, no quiere permanecer consagrada, porque se revela una y otra vez al culto. Bueno, voy porque si no el pastor me va a llamar, pero de muchas ganas me quedaría. Además estamos en Semana Santa, fiesta, los hermanos se van de vacaciones y nosotros aquí, qué tonto. Se rehúsa nuestra carne. Por lo tanto, necesitamos una consagración, para una consagración genuina, una crucifixión. Necesitamos la cruz, porque no podemos experimentar la vida resucitada de Cristo hasta que no nos veamos identificados con su muerte. Si es no, di que no. Hasta que no nos veamos identificados con Cristo en su muerte, no vamos a poder decir que estamos rendidos a Él total y plenamente. Lo digo de otra forma, démosle el volante al Espíritu Santo. Cuando nosotros le damos el volante al Espíritu Santo, ese es nuestro morir. Ese es nuestro morir. Cuando el Espíritu Santo toma el control, ese es morir a nuestro yo, a nuestra carne, a nuestro orgullo, a nuestra vanidad, a nuestra soberbia. Amén. Aunque el Espíritu Santo habite en nosotros, puede haber serios obstáculos para que la manifestación de Dios, de su Espíritu, vaya adelante. Por ejemplo, resistir al Espíritu. Resistir al Espíritu. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Y yo me pregunto, ¿puede el que está ofendiendo al Espíritu Santo, resistiendo al Espíritu Santo, pedirle que lo llene? Algunos dicen que sí. Otros dicen que no. ¿Tú qué dices? ¿Que sí o que no? ¿Podemos, aquellos que puedan estar ofendiendo al Espíritu Santo, resistiendo al Espíritu Santo, pedirle, lléname, Señor? Complejo esto, Dice en Isaías 63:10, mas ellos fueron rebeldes y hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Esto tiene guasa. Resistir al Espíritu es un impedimento, es un obstáculo a la rendición, impide que nos rindamos totalmente. Hacer afrenta al Espíritu Santo de gracia, ¿verdad? Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad revelada de Dios, nos coloca enfrente, en afrenta con el Espíritu Santo. Cuando nosotros no nos sometemos a la voluntad de Dios, estamos confrontados, estamos en afrenta con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de gracia, como dice en Hebreos 10, blasfemar contra el Espíritu Santo, esto es más grave, esto parece ser que es el pecado más grave en la Biblia. ¿Sí? Porque Cristo dijo que, todos los pecados serán perdonados, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Blasfemar contra el Espíritu Santo, los pecados contra el Hijo pueden ser perdonados, pero contra el Espíritu Santo no. La blasfemia contra el Espíritu Santo es un estorbo, un obstáculo, entristecerle. No contristéis el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el corazón de Dios en el corazón del hombre. Por lo tanto, se puede tener al Espíritu Santo y que éste esté entristecido. Eso es complicado. Pero la realidad es esa, que muchas veces contristamos, entristecemos al Espíritu Santo. Dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Se puede tener al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo esté entristecido por nuestra manera de pensar, por nuestra manera de obrar, por nuestra manera de conducirnos por la vida. Sí, está ahí, pero está apagado, triste. Triste. Recuerdo cuando entrábamos en la prisión, llegábamos ahí al aula donde teníamos nuestros cultos, nuestras reuniones,
y salían algunos y algunos querían fumar. Digo, no, aquí no se puede. No, pero ¿dónde dice la Biblia que no se puede fumar? Digo, en ningún sitio, pero aquí no se puede fumar. No, pero ¿dónde dice la Biblia? ¿Verdad? Digo, no, pues, digo, mira, tú imagínate a Jesús morando en tu corazón, ¿sí? Aquí dentro, dice que somos templo, ¿no? Y tú de repente fumando, ¿no? Y el humo para adentro, y el humo para adentro, y Jesús dentro. ¿Lo vas a ahogar? No. Se va a poner triste, se va a agobiar. No. Entonces, no fumes, bebe agua. ¿Está? Entristecer al Señor. Entristecer el Espíritu Santo. Por lo tanto, también hay otro obstáculo que es apagar al Espíritu Santo. ¿Sabes cuándo se apaga el Espíritu Santo? Cuando estamos cargados de afanes, cuando estamos cargados de ansiedades, o sea, por las cosas de la vida, por los afanes de la vida, ¿verdad? Por las preocupaciones por el trabajo, por otros temas, las cosas, lo que no tenemos, lo que tenemos, lo que queremos conseguir, lo que estamos... Y estamos ahí tan inmersos. ¿Recuerdan la parábola del sembrador cuando la semilla es sembrada? Dice que los afanes, la que cayó entre espinos, que simbolizan los afanes, las riquezas, los agobios, el estrés de la vida, porque vivimos con mucho estrés. Algunos están pensando, a ver si acaba ya, vamos a comer y luego ya será otra cosa. Vivimos con estrés, por lo tanto, apagamos el espíritu. Cuando estamos en esas cosas, no damos lugar y apagamos al espíritu. Cuando le mentimos al Espíritu Santo de Dios. ¿Recuerdan a Ananías y Zafira? Se habían comprometido. No, vamos a ver. Bueno, lo guardamos, nadie se entera. ¡Ay! Allí cayeron los dos fulminados. ¿Por qué? Por mentir al Espíritu Santo. Cuando le decimos al Espíritu Santo, Señor, te entrego todo mi ser, te entrego mi vida, me rindo a ti. Pero cuando sabemos que nuestro corazón no se lo estamos entregando todo, porque hacemos así, Señor, te entrego todo. No está el pastor. Señor, te entrego todo, Señor. Tómalo todo, Dios. Pero nosotros sabemos que no es así. Que no es así. Estamos mintiéndole. Cuando lo hacemos así, ¿no estamos mintiendo? Le digo, te lo entrego todo, pero luego no es así. Estoy mintiendo. Y algunos no mueren físicamente como Ananías y Zafira, pero son como muertos vivientes en las iglesias. Porque dicen, pero luego no hacen. No con el pastor, no con la iglesia, sino con el Señor. Cuando presumimos de algo o decimos lo que no es, cuando hablamos cosas que no son, cuando no hay una concordancia entre lo que decimos y entre lo que hacemos, ¿esto no es mentir al Espíritu Santo? ¿Esto no es mentir? O sea, si le estamos mintiendo, ¿podemos pedirle a Él que se manifieste en nuestras vidas? ¿Cómo puede ser? Estos son obstáculos reales que vemos nuestro día a día en la iglesia, en medio de la congregación, entre los creyentes. Y por aquí hemos pasado todos, y todavía tenemos que seguir luchando una y otra vez contra esto, porque, hermano, la carne se levanta una y otra vez. Y nuestras emociones nos llevan a, y nuestra comodidad nos lleva a. ¿Por qué? ¿Por qué? Necesitamos una rendición completa al Espíritu Santo de Dios. Amén. Termino. Pregunto, ¿el Espíritu Santo de Dios se viene moviendo habitualmente en tu vida? No me contestes, o contéstame como quieras, me da lo mismo. Piensa, ¿se viene moviendo el Espíritu Santo en mi vida? Habitualmente, vamos a decir. ¿O te quedaste en el tiempo de la conversión? Hace ya unos años, unos meses, unas décadas, no sé. Te quedaste en aquel tiempo cuando Cristo vino a tu vida, y ya te dijeron que Cristo había venido a morar a tu corazón y estás ahí. Te quiero decir que si no has avanzado desde entonces, te estás perdiendo mucho. Te estás perdiendo mucho de lo que Dios tiene para ti. Vimos que el plan de Dios es que el Espíritu Santo se manifieste poderosamente en nuestras vidas. Lo que acabamos de leer, lo que acabamos de compartir, y lo que quiere Él hacer contigo, lo que quiere Él hacer conmigo, es con el único fin y propósito de alcanzar, valga la redundancia, su propósito. Amén. La obra que Dios quiere hacer es que tú y yo podamos alcanzar aquello para lo cual Dios nos ha llamado. Te ha llamado a ti personalmente. Amén. Jesús, mi mejor amigo. Jesús, mi fuente de inspiración. Jesús, el que me conoce. Jesús, el que me ama sin importar mi condición. Él murió
Pero la historia no termina con ese suceso. Resucitó y nos dio salvación. Nos dio el regalo más grande. En esta semana recordamos su sacrificio. Millones de personas celebramos que Él vive. Él vive para siempre. Gracias, Jesús.